¿Alguna vez te has preguntado a qué le haces el feo en tu vida? ¿A qué le haces el feo en tu vida? Dicen que la presentación lo es todo, o también que comemos con nuestros ojos, según lo que vemos, eso es lo que se nos antoja, ¿verdad? Le hacemos el feo a eso que nos incomoda, y por ejemplo, un cereal que está todo ahí arrugado, que está todo roto en el supermercado, normalmente no lo vas a comprar. O esa lata de frijoles, recuerdo que mi mamá siempre decía, si está bollada no te la traigas, ¿verdad? Que porque soltaba no sé qué cosa, no sé. Sin embargo, esta semana me encontré una gran oferta de una caja arrugada que tenía ropa y estaba toda arrugada, toda fea. Pero yo busqué el precio era lo que a mí me importaba, y era que estaba en más del 50% de descuento. Lo vi, medio vi por dentro, dije, se ve bueno, y creo que va a funcionar para lo que yo lo necesito. Y la verdad es que el producto en el interior estaba intachable. ¿A qué cosas le haces el feo? La verdad es que a veces nos incomoda la palabra de Dios porque nos parece también como arrugada a nuestras vidas, ¿sí? Parece como anticuada a nuestra sociedad. No va con los parámetros que en las redes sociales se está imponiendo de moda y no es cool, podríamos decir. Porque la raíz de nuestro pecado es que se encuentra en que despreciamos la palabra de Dios. Entonces, decir, yo no desprecio la palabra de Dios. Ese es el punto del día de hoy. Uno de los puntos es que la raíz de nuestro pecado se encuentra en que despreciamos la palabra de Dios. Pensamos que la presentación es el todo. Sin embargo, la palabra de Dios, aún el día de hoy, nos sigue hablando. ¿Te guste o no te guste? Es la palabra de Dios. El día de hoy quiero que contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí, joven, la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí, adulto, la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí como padre de familia, como hombre, como mujer? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? La verdad es que de la vida de David ha sido como esa montaña rusa que da vueltas por todos lados y nos trae como un remolino, las emociones más intensas, más que una novela del Canal 10, bueno, en mi época era el Canal 10, ¿no? Y dentro de esta ruleta de intensidad encontramos la vida de un hombre temeroso de Dios, que es el profeta Natán. Natán se menciona cuando Dios hizo un pacto con el rey David, prometiéndole un reino eterno y que de su descendencia vendría este rey prometido. Le dijo, tu trono será estable eternamente, allá por el capítulo 7. Después de eso vemos la tragedia en el capítulo 11 que el pastor Daniel nos predicaba la semana pasada. Y todo el capítulo, a excepción del último versículo, jamás se menciona al Señor, jamás se menciona a Dios. Solamente se menciona el carácter del hombre, lo que hace el hombre, y este era el rey David. Expresamente vemos la caída y el embarradero de un hombre. David había adulterado con Betsabé, siendo la esposa de Urías Eteo. Y por si fuera poco, él manda matar a este hombre por una misma carta que Urías había llevado a Joab. La primera palabra que aparece en nuestro capítulo del día de hoy, que es el capítulo 12, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, es la palabra Jehová. Y ese capítulo se trata de quién es Dios y lo que hace Dios para nosotros. Vemos su carácter y lo que Él obra, lo que Él hace. Lo primero que Dios comienza haciendo es que Él envía a Natán. Dios a lo largo de la historia envía profetas, Él envía pastores, Él envía a sus hombres a compartir este mensaje de parte de Él, que es la palabra de Dios. Natán ha madurado y han pasado varios años y ahora sabe qué decir. No sé si recuerdan en el capítulo 7, cuando David le dice, oye, tengo estos planes
mira, mi casa está muy grande ya, yo ya tengo todo, pero mira la casa de Jehová, está ya entre cortinas, entre telas. Y le dice Natán, haz lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo, algo así más o menos. Pero ahora, este profeta ya no iba con lo que le decía el rey. Ahora tenía, lo que decimos, tenía callo, ya tenía colmillo. Sabía que era una carga pesada lo que tenía sobre sus hombros. Normalmente un profeta, un hombre que comparte la palabra de Dios, a veces es medio solitario, pero Dios nos manda a compartir su palabra. Y la única forma ahora en la actualidad de saber qué dice su palabra o qué compartir de su palabra es estudiando su mismísima palabra, que es la Biblia. La verdad es que Natán me sorprende porque comienza con una historia. No sé cómo llegarías tú al enterarse que alguien cercano a ti ha adulterado. Tal vez tú llegarías con la Biblia, dice, no adulterarás, ¿verdad? ¿O con qué dirías o qué harías, verdad? Pero Natán tiene, como dijimos, callo. Ya tiene eso que da la experiencia y el estar en comunión con Dios. Y nos cuenta una historia. Dice que había dos hombres, uno rico y uno pobre. Parece que esta historia se ha repetido varias veces en Jerusalén o alrededor de Israel. Y para David es normal que le vengan y le cuenten una historia de alguien del que él tiene que hacer justicia, porque es parte de ser el rey, impartir justicia. Dice, bueno, es otra historia más, es otro suceso más, parece ser. Y el rico pues tenía muchas ovejas, era sinónimo de riqueza, tenía la lana para hacer sus ropas y tenía la carne para comer. Sin embargo, el pobre solamente tenía una corderita, la cual había crecido con él, con su familia, y él comía de lo que él comía y bebía aún de su vaso. Ahora, ¿qué corderita o qué? Yo no sé qué tanto ustedes sean con los animales, ¿no? Pero jamás yo le daría a mi perrito, ¿verdad? Si pudiéramos traspasarlo al 2020, le daría de mi vaso de tomar, ¿verdad? Eso no se me ocurriría. Yo no sé si hay alguien que lo hace aquí, está bien, pero es bíblico, parece ser, ¿no? Pero yo no lo haría, yo no lo haría. Entonces, a mí se me prendería aquí un foco, ¿verdad? Como una corderita que toma del vaso de este hombre, está raro, o que come de lo mismo que él come. Y luego todavía mucho más raro, hay algunos que lo hacen, ¿sí? Pero dice, y que dormía en su seno. ¿Cómo? O sea, ¿en tu cama se dormía ahí contigo? Hay algunos que he escuchado que duerme y el perro, ¿no? Entre ellos y todo eso, y ya está bien. Parece que también es algo bíblico. Pero yo no lo haría, o sea, me sonaría raro, ¿verdad? Nadie entra en mi recámara más que mi esposa y yo, ¿verdad? Pero bueno, este hombre ahí tiene la corderita y para David debería haber prendido ciertas señales, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué le sucede? La cuestión de la historia es que este hombre rico abusa de su poder, abusa de tal vez de sus, estas conexiones que tiene con los demás, y sabe que nunca le dicen nada a nadie. Y él dice, ¿sabes qué? Viene un visitante a mi casa y yo necesito alimentarlo, voy a agarrar de tu corderito. Y tal vez mandó a algunos criados, o lo que fuera, y manda a traer esta corderita, le mata y preparó para este hombre que le venía a visitar. La historia parece que no termina ahí porque no hay un desenlace al final. Y David rápidamente interrumpe porque se enciende el furor de este rey justo. Se enciende el furor de este rey en el versículo 5 y dice en gran manera contra ese hombre rico, porque había injusticia en el mundo, ¿sí? Y ha habido injusticia en el mundo desde ese entonces como en la actualidad. Escuchamos de gente que abusa de poder aún en nuestra sociedad y eso continúa siendo el pan de cada día.
Y fíjate lo que dice, parece algo muy santo, muy justo, en el final del capítulo 5, que dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y luego dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. A nadie nos gusta este tipo de historias. ¿Sí? Nadie decimos, uy, qué bueno, yo apoyo al rico. ¿A qué te recuerda todo esto? Sabes, nosotros tenemos una sed de justicia y queremos a veces nuestra propia justicia. ¿Cuántos han escuchado de gente que lo linchan en las calles, ¿no? Y los dejan medio desnudos ahí porque han cometido una gran injusticia. Y decimos, qué bueno, que lo juzguen, que le hagan ese tipo de cosas. Ahora, ¿a qué les suena? ¿A qué les recuerda todo esto? Bueno, nosotros por nuestro contexto lo hemos repasado la semana pasada, lo vimos con el pastor Daniel, nos recuerda básicamente la historia de David y Betsabé. Pero ¿sabes qué? El que había vivido eso, el mismísimo que había hecho ese acto, no le recuerda nada. No le recuerda absolutamente nada. Urías era un soldado raso. Y lo que él más quería en este mundo era estar con su corderita. Ir a su casa a beber, comer y dormir con su esposa. Por vida de David, y eso lo dice en el capítulo 11. Versículo 10 dice, le pregunta David Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Por qué no te fuiste a tu casa para irte con tu mujer? Y dice en el versículo 11, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Sin embargo, han pasado meses, seguramente un año, de esta tragedia que había pasado de David y Betsabé. Y algunos comentaristas dicen que hasta 2 años pudieron haber pasado. La conciencia de David está cauterizada. Él nunca se le ocurre que esta historia es para él. Y esa es nuestra reacción después de leer esta historia, ¿no? Justicia. Tenemos sed de justicia. David lo lleva a un extremo en esta sed de justicia y le dice, este hombre debe morir. Ahora, la ley no decía que este hombre debería de morir. David se sabía muy bien la ley y recordaba que en Éxodo 22:1, por matar a un buey, se tenían que resarcir, o se tenían que pagar de vuelta con 5 bueyes. Si tú habías matado a un buey, te lo habías robado y lo habías matado, tú tenías que pagar con 5 bueyes. Pero el caso para los corderitos era que si tú habías matado a un corderito, tú tenías que pagarlo con 4 tantos. Por eso es lo que dice David. Él tiene que pagar con 4 tantos. Y en su ira y en su sed de justicia, él dice, y también hay que matarlo. ¿Por qué? Según David, dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Porque al final del 6 dice, porque no tuvo misericordia. Porque no tuvo misericordia. Ahora, realmente esa fue la raíz del problema. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A los que les gusta el boxeo, hay algo que se llama gancho al hígado. ¿Sí? El gancho al hígado. Nuestro hígado está situado en nuestro lado derecho y cuando un boxeador conecta un golpe en esa parte del cuerpo, es muy probablemente que derrumbe a su oponente, lo deja neutralizado. Natán había sido muy sabio al comenzar con una historia y ahora tiene su gancho al hígado para neutralizar a el rey David. Y le dice en el versículo 7, después de que ve el coraje y la ira del rey David, y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Y David se queda callado. No se escucha nada más de David, ya no se escucha de su ira, ya no se escucha de su enojo, simplemente le deja neutralizado. Seguramente toda la historia vino a su mente, recordó que él era culpable, recordó
de su relación con Betsabé y que él había adulterado. No simplemente había adulterado, sino que había mandado matar a Urías el Eteo. Sabes, es muy fácil ver y juzgar el pecado en otros. Es facilísimo. Y nos dicen, no, hombre, fulanito que hizo esto, ¿cómo se le ocurrió? Decimos, se merece esto y esto, y dictamos sentencia rápidamente. Nos volvemos jueces en eso. Somos buenos para señalar el pecado en otros, pero es más difícil cambiar, arrepentirnos de los nuestros. ¿Se nos olvida? Han pasado 1 o 2 años y el tiempo lo borra todo. ¿Por qué? Porque eso nos hace quedar bien. Nos sentimos bien al juzgar a los demás y decir, ¿sabes qué? Este y aquel hizo tanto daño, ¿verdad? Pues yo no hice tanto como él. Yo no soy tan malo. Observa las redes sociales, es como un vómito en el que según queremos o parecemos querer justicia, pero lo que realmente queremos es esconder nuestro pasado y que nuestra oscuridad nos salga a la luz. ¿Sabes lo que provoca el pecado en el hombre? Lo que provoca es una ceguera y una sordera. Una conciencia cauterizada, que no siente, que no ve, que no recuerda. ¿Sabes qué encontramos en David? Y ese es mi primer punto, que el hombre es cegado ante su pecado. El hombre es cegado ante su pecado. No puede ver, no puede oír, no quiere hacer nada ante su pecado. Simplemente está cegado. Ahora, este pecado nos habla a nosotros. Nosotros en la sociedad de Monterrey, todos bien vestidos el día de hoy, y nos encontramos a algo similar nosotros. Decimos, no, hermano, jamás. Creo que nadie aquí ha matado a alguien, ¿verdad? Creo que no. No he escuchado que haya cumplido su condena en la cárcel. Pero nos encontramos con nuestro oscuro pasado. ¿Y qué decimos a eso? Tal vez algunos dicen, bueno, yo sí he hecho algo similar. Tal vez ha sido algún pecado similar al de David, como David con Betsabé. Y dices, bueno, yo soy culpable. Hay un versículo que siempre me ha dado escalofríos. Me recuerda mucho cuando yo estaba chiquito, porque decía, no puede ser, que es el primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué cosa? Homicida. Uy, ¿cuántas veces yo odié a mi hermana Ileana? Muchas veces. Y la aborrecía, ¿no? Por lo que me haya hecho, ¿no? Pero dice aquí que el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Es un homicida. O sea, la Biblia va mucho más allá. Y no simplemente de que tú hayas sacado una espada o hayas mandado matar a alguien. No, hemos sido culpables de homicidio. Realmente a alguien le has recordado a su mamá esta semana. O tal vez no lo dices porque es una mala palabra, pero si lo piensas. Realmente, recientemente a alguien le has levantado el dedo en medio esta semana. Tal vez no lo pienses, tal vez no lo hagas físicamente, pero ¿cómo lo hemos pensado? ¿Recientemente has gritado a tus padres? ¿Recientemente has peleado con tu esposo o tu esposa? ¿Sabes, hermano? Vivimos en una apariencia como David. Todo está bien aquí. Y venimos a nuestra iglesia y pensamos y aparentamos que todo está bien aquí. Que no ha habido ningún problema durante la semana. Que jamás he hecho yo derramar lágrimas a mi esposa. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra conciencia cauterizada por el pecado. El pecado eso es lo que hace. Nos ciega a nosotros mismos. Es muy fácil ver y juzgar a los demás. Pero yo,
Yo he sido un homicida porque he aborrecido a mi hermano. Normalmente todos respondemos como David. Queremos linchar a los demás rápidamente. Pero vamos a responder esa pregunta del principio. ¿Qué me dice la Biblia a mí? ¿Qué me dice la Biblia a mí? Y lo aplico para mí y quiero también que ustedes lo apliquen para ustedes. Lo que la Biblia dice es que tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Piensa en la misericordia. David dice, no tuvo misericordia. Piensa en la misericordia. ¿Recuerdas la parábola del buen samaritano? ¿Qué hizo este hombre? Dio todo lo que tenía por este hombre que había sido golpeado, que había sido abusado por estos ladrones, y él llega y le toma, le pone en un hotel, se podría decir, y le dice al dueño del hotel, oye, cuida de él, y todo lo que él necesite, yo te lo voy a pagar. Un amor y misericordia de parte de este hombre. Ahora, cuando vemos a alguien sufriendo, como en el caso de Urías iba a sufrir, Betsabé estaba sufriendo y David jamás tuvo misericordia, ¿qué hacemos? Seguimos en nuestro coche con el aire acondicionado, levantados los vidrios y decimos, que Dios te bendiga. Lo hacemos. Tú eres aquel hombre. ¿Qué pasa con los niños de Santa Mónica, hermano? ¿Por qué seguimos tan cómodos como iglesia cuando muchos de los niños que se habían reunido aquí a veces son abusados, a veces son maltratados y no vamos y mostramos cariño o cuidado porque nos excusamos en que hay una pandemia? Pero para esos niños ha sido una pandemia toda su vida. Tú y yo somos aquel hombre. Jesús puso aún la vara más alta en Mateo 5, 27 y 28 y dijo que con solo mirar y codiciar a una mujer, adulteramos en nuestro corazón. No tienes que tocar, no tienes que irte a la cama con ella. Simplemente con mirar y codiciar, yo he adulterado con esa mujer en mi corazón, o la hermana ha adulterado con ese hombre en su corazón. Tú y yo somos culpables. Tú y yo somos aquellos hombres. Normalmente todos respondemos como David. Queremos linchar, pero te digo algo. Respondamos, ¿qué dice la Biblia a mí? ¿Por qué somos así? ¿Por qué odiamos a la gente y le herimos con nuestras palabras? Dice el proverbio que es como espada que hiere a la persona. ¿Por qué vamos con golpes de espada y casi los dejamos tirados y les matamos? ¿Por qué dices esas cosas horribles a tu mamá y te enojas? ¿Por qué haces llorar a tu esposa? ¿Por qué dices esas cosas horribles en contra de tu esposo? ¿Por qué tienes esos pensamientos tan feos en contra de tu jefe o de algún compañero de trabajo? ¿Sabes? ¿Por qué desnudas a esa mujer en tu cabeza, en tu mente? ¿Qué nos hace ser así? Vamos a ver dos cosas que nos hace llegar a ese lugar. Y la primera es que es ingratitud. Versículos 7 al 9, y aquí viene la palabra de Dios por medio de Natán. Versículos 7, 9 del segundo de Samuel, capítulo 12. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. La verdad es que la palabra de Dios es sumamente poderosa y nos desnuda y quedamos vulnerables al vernos realmente como somos. Es esa espada que penetra hasta partir el alma, ya dice en Hebreos 4,
12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Veamos quién es Dios. Dios es el dador de todas las cosas. Dios le ha dado todas estas cosas a David. Le ha dado salvación, le ha dado un reinado, le ha librado de sus enemigos y le ha dado mujeres. Le ha dado riquezas, le ha dado una casa. ¿Qué más pudiera pedir? Recuerdo que un pastor me dijo, Mario, ten cuidado con la fama, la lana y la dama. En el buen sentido de la dama, ¿no? ¿Qué más te ha faltado? Tienes todo lo que un hombre pudiera desear. Tienes fama, toda la fama del mundo. Hay un respeto, que todo el mundo tenía respeto por este rey. Le veían como el gran rey David, que les había traído salvación a los israelitas de todos sus enemigos. Todos respetaban a David. Es más, le cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Tenía respeto, tenía fama, tenía lana, mucha lana. ¿Por qué? Porque tenía una casa de cedro que otros reyes le habían ayudado a construir. Tenía muchísimo dinero. Y tenía dama. Tenía la mujer más hermosa que él quisiera conseguir de Israel. Dios le había dado todo. Sin embargo, él ha sido ingrato. Y así comienza el pecado, porque no estamos contentos con lo que tenemos y somos ingratos. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué te falta a ti? Algo así también pasó con Satanás. Satanás era un ángel que tenía todo. Sin embargo, quería aún más. Y no fue agradecido con lo que tenía. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Tenían todo. Yo imagino un ser perfecto, un hombre perfecto, sin pancita, sin espinillas, todo perfecto, con cuadritos, nada le faltaba. Un jardín hermoso, todo lo que quisieras comer. Y sin embargo, no estaba agradecido, quería más. ¿Sabes qué es la segunda cosa? Es que menospreció la palabra de Dios. Dice el versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Era como esa caja que hablamos al principio, toda arrugada. Nadie compra un cereal arrugado. Y así David vio en poco la palabra de Dios, como arrugada, como anticuada. Es que no va con lo que yo soy el rey. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Así lo hacen los demás reyes. Toman las mujeres que ellos quieren. Menospreciar la palabra de Dios. Cuando pecamos, menospreciamos la palabra de Dios. Y tenemos terribles consecuencias del pecado. Y son dos. Que la espada no se apartará de su casa, en el versículo 10. Y en el versículo 11, que la maldad estará en su misma casa. A tal grado que iba a pasar algo muy similar en la vida de David. Otro iba a tomar a sus mujeres. Muy feo. Esa fue parte de la consecuencia de su pecado. Hasta aquí David ha estado totalmente callado y no dice nada. Pues ¿quién va a decir algo cuando le dicen eso? ¿No? Sin embargo, al fin se alcanzan a escuchar esas palabras de David. Y no es como los reyes cualquiera, como Saúl que mandó a matar a un montón de sacerdotes, ¿recuerdan eso? O no, es como rey cualquiera quien dijo, ¿sabes qué? Cuélguenlos, estos son malos. ¿Qué dice la palabra? Versículo 13, entonces dijo David a Natán, ¿qué cosa? Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. No son muchas palabras, pero son palabras sinceras. Se escuchan unas palabras de responsabilidad por lo que ha hecho.
No dice, oye, es que Betsabé, ¿por qué hizo eso? Ya pudo haber dicho que no. No, no culpa a nadie, ni nada. Simplemente le dice, yo pequé contra Jehová. Yo soy culpable. No se excusó en nada. Lástima que no había un micrófono o una cámara de seguridad del palacio, ¿no? Para ver si David estaba derramando algunas lágrimas. Entonces su voz estaba quebrando cuando estaba diciendo eso. No lo sabemos. Pero se tenía él que confesar delante de Natán. No, ese no era el rol de Natán. Pero hay dos poemas que nos muestran el grado de arrepentimiento de David. Y una es el Salmo 51. Hay un comentarista que dice que el Salmo 51, William Carey, uno de los misioneros a la India, quería que fuera leído en su funeral. Por eso voy a permitirme leer un poco del Salmo 51, que es cuando David escribe después de haberse arrepentido de su pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco las rebeliones de otros, no, mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en qué cosa? En tu palabra. Es un arrepentimiento genuino y ahora él apreciaba y quería volver a la palabra de Dios. Él se estaba echando la culpa. No estaba culpando a nadie más, sino era solamente su culpa. Una última consecuencia después de esto que pasó es que le dice que su hijo iba a morir. Y la disciplina es de Dios. Es una terrible noticia. ¿Por qué tiene que morir el niño? ¿Por qué nuestro pecado tiene tan graves consecuencias? Porque estamos pecando contra un Dios justo. Esto es difícil de verlo, y una mano dura de parte de Dios para disciplinar a David. Pero en medio de eso vemos gracia, ¿sí? En medio de el pecado vemos gracia, ¿sí? Pero no se me adelanten, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Sin embargo, en esta sección, hasta el versículo 15, el principio del versículo 15, dice que Natán simplemente se va. Podemos ver que el hombre es perdonado por su pecado. El hombre es perdonado por su pecado. Es mi segundo punto. El hombre es perdonado por su pecado. A veces en nuestra cultura fariseica llegamos a condenar el pecado y aplastamos tanto al hombre pecador. Le damos de bibliazos. Aquel que tal vez dio un beso antes de casarse, o aquel que tuvo sexo con su novia, aquel que robó, aquel que fue a la cárcel, aquel que se divorció, aquel que intentó quitarse su vida, aquel que fue infiel. Sabes, a ti que tú has sido hallado culpable, ¿sí? Tú que has sido ingrato y has menospreciado la palabra de Dios, Dios te perdona. Dios te perdona. Y adrede nos saltamos la parte donde le dice Natán a David, después que él confiesa su pecado, le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios perdona. Y sabes, Dios ha enajenado tu pecado. Esa es la palabra que se podría traducir. Dios ha enajenado tu pecado. Y esa palabra es decir, bueno, ¿qué significa enajenar? Eso es traspasar. Dios ha traspasado tu pecado. ¿Y qué ha hecho con ese pecado? Bueno, Dios ha traspasado tu pecado a alguien más. Alguien más ha pagado por ese pecado. Oh, sí. Dios cargó con toda tu deuda y la pasó a alguien más. Alguien más ha pagado por tu condena. Alguien más ha llevado tu castigo. Alguien más ya fue molido en la cruz por ti. Dios pasó
Dios enajenó tu pecado a alguien más. Y ese ser, esa persona, se llama Jesucristo. Jesucristo es tan grande y tan suficiente, tan perfecto y bondadoso, que tu pecado ha sido enajenado hacia Él. Y Él, en su misericordia y en su amor, ha puesto su vida y ha resucitado a causa de nuestros pecados. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Y decía David en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar, Señor. Él quiere que digas, yo he pecado contra ti. Eso es lo que David simplemente confesó. Yo soy culpable, yo he pecado. Y la invitación es que ven hoy a Dios y arrepiéntete. Él quiere y ama a ese que está sumido en el pecado. Y la iglesia no se trata de condenar a la persona, sino que esa persona que ha sido rota y esa persona que ha sido humillada y esa persona que ha sido tal vez destrozada por el pecado, Dios ama a esa persona. Dios quiere rescatar a esa persona de la miseria del pecado. Porque eso es lo que hace el pecado, trae miseria. Ama a ese que está sumido tal vez en las drogas, en el alcohol, en el robo, en el maltrato, en el sexo, en la depresión y en la cárcel. Dios te ama. Ahora, si ese es el Dios de amor, ¿por qué la disciplina? ¿Por qué Dios tiene entonces que disciplinar y hacer eso que muriera este hijo? Dios quería llevar a David a una dependencia de él, como él lo ha sido realmente, como son los que han sido realmente impactados por el pecado, saben. Cuando tú reconoces qué tan mal estás, eso es lo que Dios quiere llevar a David, a depender de él por lo mal que nosotros estamos. Entonces el mundo eso no lo entiende. ¿Por qué? Porque nos pasamos juzgando a los demás. Y porque es más fácil juzgar a los demás y decir, ¿sabes qué? Ellos están mal. Yo estoy bien, yo tengo una vida bien, jamás le he hecho mal a nadie. Y muchos decimos eso, jamás le he hecho mal a nadie. Pero al estándar de Dios, tú eres aquel hombre, yo soy aquel hombre. Es donde Dios te hace tocar fondo y te da esa disciplina para que jamás lo volvamos a ver. Porque al que ama, disciplina. Es lo que dice la Biblia. Seguramente él escribió el Salmo 51 en estos días que él estaba sufriendo porque su hijo estaba enfermo, o el Salmo número 32. Y dice por ahí, versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿Qué iba a hacer? Seguramente se iba a deprimir. Qué horrible es lo que había pasado. Pero David había aprendido la lección. Estaba agradecido, no menospreciaba la palabra del Señor, porque parte de la palabra del Señor era sus consecuencias. Y él le había dicho, tu hijo va a morir. Esto lo podemos notar en el versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Le adoró. ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Cómo si has tenido una tragedia en la que tu hijo ha muerto? Pero él entendía muy bien que era a consecuencia de su pecado. En este mundo hay tanta maldad, muchas veces es por consecuencia de nuestros propios actos, por consecuencia de nuestras propias maldades, que hemos llegado a lo que estamos. Él entendía que Dios había tenido misericordia del niño y algún día él vería a ese niño. Dice, ¿qué es esto que has hecho? Los siervos no entendían. Ya comes pan y todo, ¿verdad? Ahora que acaba de morir el niño, ¿cómo? Y él responde, David responde así en el versículo 22. Viviendo aún el niño,
yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¿Va él a volver a resucitar? ¿Va a pasar algo así? Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él, mas él no va a venir a mí. Ese niño, Dios había tenido misericordia y estaba disfrutando de la gloria con su Creador. Ese niño estaba disfrutando y está disfrutando de la gloria con su Creador. Y David entendía eso. Él está con Dios y yo voy a ir a él. Yo voy a ir algún día a estar con el Creador también. Hermano, amigo, si tú has sido de las personas lastimadas por el pecado, como Urias, o aún este bebé, Dios tiene misericordia de ti en una gran manera en que Él trae gloria a su nombre. Él te puede llevar, Él quiere llevarte a un lugar seguro, libre de maldad, que Él ha preparado para ti, para la eternidad. Ese es un lugar fuera de este mundo de pecado, donde hay un lugar perfecto que la Biblia habla y que Dios en su misericordia ha hecho un lugar mucho más hermoso que este mundo, lejos de la maldad y lejos del pecado. El escritor C.S. Lewis decía, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación es que probablemente fui hecho para otro mundo. Fuimos hechos, no para vivir 70, 80 años, sino para un mundo 1000 veces mejor, en el que la maldad y el pecado no vamos a tener que estar sufriendo y tener que ser impactados por esta maldad, como este bebé o como el mismísimo Urias, que él fue muerto por el mal de David. Sabes, si tú has puesto tu confianza en el perdón que Cristo te da, vas a ir a ese mundo mejor. En medio de este desorden familiar, Dios tiene misericordia y un plan aún mayor. Los problemas se arreglan con Betsabé y Dios en su infinita misericordia bendice el matrimonio de David y Betsabé. Dice ahí en el versículo 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. El problema de David y Betsabé no fue que tuvieron sexo, no fue ese que durmían juntos. Ese no fue el problema, porque Dios diseñó el sexo con para algo bueno para nosotros. Y es bueno deleitarnos en eso, porque Dios lo creó y Dios quiere eso para nosotros. Es bueno. Cuando Dios lo creó, dijo, esto es bueno. Sin embargo, el problema es que David, para llegar a eso, ha corrompido todo y él tuvo sexo con alguien que no era su esposa, que estaba casada, ella, Betsabé, estaba casada con otro más. Y ese no era su rol. Él no tenía que hacer eso, sino era disfrutar de lo que Dios ya le había dado, las mujeres que Dios le había dado. El problema no era el sexo, el problema es que él estaba desorientado y estaba pecando para tener sexo. Y nace Salomón. En medio de eso vemos misericordia y gracia, porque Dios da un bebé, otro bebé. Y dice ahí que Jehová lo amó, al cual amó Jehová. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Natán le llama Jedidías, que significa amado de Jehová. Y en medio del perdón, el hombre experimenta marcas por las consecuencias y la disciplina del pecado. Y eso nos lleva a el tercer punto, que es el hombre es lastimado por las consecuencias del pecado.
El hombre sale lastimado por las consecuencias del pecado y lo vemos en este mundo, es muy palpable. ¿Sí? Enfermedades, muerte, guerras, abusos, todo esto es por consecuencias del mismísimo pecado. Pero la intención de Dios no es esa. No es vivir en este mundo para siempre. El pecado trae consecuencias terribles a nuestra vida. Un divorcio trae consecuencias. Una infidelidad trae consecuencias. Un aborto trae consecuencias. Relaciones antes del matrimonio trae consecuencias. ¿Sí? Pero Dios cumple su promesa. Y en esta sección vemos que se cumple lo que Natán había profetizado a David en el capítulo 7. ¿Recuerdan? Dios había hecho un pacto con David. De decirle, tú vas a tener un hijo. Y a este hijo lo voy a amar. Y viene Salomón. Dios cumple su pacto a pesar de lo que tú hayas hecho y de quien tú seas. Porque Él cumple su palabra. Dios es un Dios que cumple su palabra. Por eso su palabra es tan importante. Por eso no debemos de menospreciar su palabra. Porque su palabra se va a cumplir. Y lo que Él dice se hace. El pacto de Dios es eterno y prometió descendencia a David y un trono que iba a ser eterno. No por quién era David, sino por quién es Dios. Y en esta sección podemos ver a un Dios que es justo, porque disciplina y trae castigo a David. Todos diríamos, sí, qué bueno que discipline, porque el malo merece consecuencias. Pero también que es benevolente y misericordioso y que da gracia. Y Él no recuerda nuestro pecado, pero sí recuerda su pacto. ¿Por qué? Porque a alguien más se le ha traspasado esa deuda, ese pecado, quien es el mismo Jesucristo. Tu vida y tu futuro están seguros no por tu pasado presente, sino por lo bueno o por lo malo que has hecho. No tiene nada que ver con eso, sino porque Dios ha hecho un pacto contigo de amarte eternamente por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y es una promesa de salvación. Dios te ha salvado a ti mismo de tu pecado para darte vida eterna. Él es el que ha hecho todo. Ahora, ¿qué sigue en la vida? ¿Qué haces después de tan tremendo golpe? ¿Qué haces después de haber tenido esto? Y bueno, ha sido difícil. ¿Te sumes en la depresión? Simplemente dices, no, yo ya no puedo. Eso es lo que mucha gente hace porque no comprende el perdón y el amor de Dios y la restauración de lo que Dios hace. La vida continúa. David sigue siendo rey y asume su responsabilidad. Y el detalle no es apartarse de Dios y alejarse por lo que tú has hecho, sino es buscar la reconciliación con Dios y la restauración. Cuando tú caes en pecado, el problema no es que, uy, sí, van a llegar a la iglesia y me van a dar de bibliazos. Lejos esté de nosotros señalar y apuntar a alguien y exhibirlo por su pecado, sino es buscar la reconciliación. Y esa es parte de la disciplina de la iglesia. La disciplina suena muy feo. Y disciplina, ay, no, qué horror. No, pero la disciplina es esto, traer al hermano la reconciliación y volverle a la comunión con la iglesia, que muestre un arrepentimiento genuino. Es algo raro los versículos de 26 al 31, y yo me preguntaba, ¿por qué termina así? Leamos 26 al 31 y dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Y sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Solo así
De repente se vuelve y se acuerda lo que tiene que hacer. Vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál era el trabajo de David? Pues ir a la guerra con su pueblo, salir y defenderlos. Sin embargo, él se quedó muy cómodo en Jerusalén. ¿Y qué es lo que ahora hace después de recibir el perdón y de ser restaurado? Bueno, Joab está peleando y le recuerda y le dice, reúne y toma. Reúne a ese pueblo que tú eres responsable de liderar. Reúnelos. Parece que David ha estado en ese trance donde no sabe nada, ¿verdad? Como zombie, no sabe ni qué hacer. Sin embargo, Joab, en su como amigo, como buena persona, es que le ayuda a recordar esas cosas y dice, reúne y toma la ciudad, porque ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. ¿David estaba haciendo lo que tenía que hacer en el capítulo 11? No. Y en el capítulo 12 al final vemos que David tiene que hacer lo que tiene que hacer. E hizo su trabajo y reunió a la gente y peleó. Y se le pone una corona de 34 kilos de oro. ¿Sí? Me imagino para andar cargando una corona de 34 kilos en tu cabeza, ¿no? Ha sido muy pesado y muy cansado, pero era una corona increíble que simplemente le recordaba el pacto que Dios había hecho con él, que él es el rey y que su descendencia sería rey eternamente. Solamente vino a confirmar su reinado. Y tiene un gran botín. Y al tener este gran botín, al haber tenido este gran botín, nos recuerda que Dios es el que le prospera y siempre le ha seguido prosperando. Siempre le ha tenido dando riquezas y le ha dado una gran casa. Y noten al final del capítulo, dice, David vuelve con todo el pueblo. Estaba guiando al pueblo. ¿Se acuerdan que les había dicho, te hemos escogido para que tú seas como pastor de Israel, príncipe de Israel? Ese era su trabajo, ser un pastor y guiar al pueblo de Israel. Y eso nos trae nuestro último punto. Vemos la misericordia y el perdón de Dios, pero también vemos la restauración. Es que el hombre es restaurado del pecado. El hombre es restaurado del pecado. Vuelve a ser rey, que tenía que ser por la restauración de Dios. ¿Sí? Porque el hombre es restaurado del pecado. Dios no ha terminado con David. ¿Sabes? Tampoco ha terminado contigo. Él sigue trabajando en tu vida. Y tengo 3 cosas que necesitamos recordar. El pecado es grotesco, pero no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que Dios no perdone. El pecado es devastador. El pecado es devastador, pero sabes, no hay herida que Dios no sane. Y el pecado trae consecuencias. Pero sabes, no hay mayor misericordia que Dios no te vaya a restaurar. Dios restaura. Parte del amor de Dios fue la disciplina, la paciencia con David, al no consumirle. Pero ahora vemos la restauración. Si tú has luchado y has pedido perdón, Dios te perdona, Dios te restaura. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No menosprecies la palabra de Dios. Dios te restaura y Dios te perdona. Apropia esas palabras para ti. Ahora, entonces, después de tener el perdón y la restauración de Dios, ¿qué haces? Bueno, haz lo que tienes que hacer. David fue y tomó la ciudad. Reunió al pueblo y tomó la ciudad. ¿Cuál era su trabajo? El liderar a la ciudad y tomar a Jerusalén, ¿verdad? Y tomar y ser conquistador y ser un rey. Hombre, ¿sí? Varón, ¿qué tienes que hacer el lunes?
martes, miércoles, jueves, viernes. Pues tienes que ir a trabajar, ve a trabajar, haz lo que tienes que hacer. Tenemos que ir a trabajar, trabajemos. ¿Qué pasa cuando llegas tal vez en la noche o no sé cuál será tu turno, verdad? ¿Qué tienes que hacer? Pues cenar, ¿verdad? Es muy importante. Pero después de cenar, ¿qué tenemos que hacer? Liderar a nuestra familia en adoración a Dios. Es tu deber como varón el liderar a tu familia en adorar a Dios. Ora, ¿sí? Conduce a tu familia la palabra de Dios todos los días, tal vez todas las noches. Nosotros lo hacemos en la noche. Mamá, tú tienes la verdad una labor titánica. Concéntrate en lo eterno. ¿Qué haces? Concéntrate en lo eterno. Suma hacia la eternidad. Haz lo que tienes que hacer. No importa tal vez unos vasos tirados o muchos trastes que limpiar o lo que sea que tengas que hacer o mucho trabajo que tengas en el trabajo. Y eso es muy importante, pero haz lo que tienes que hacer. Es llevar a ti, a tu familia, al eterno y ser ese reflejo de Jesús en nuestros hijos. Pensar en que Dios sigue en el trono para siempre. Que Él está en control. Tú no estás en control de tu familia. Dios sigue en control. Y a veces batallamos con eso, ¿no? Queremos tener todo bajo nuestro mano, bajo nuestro dominio. Dios es el Rey eterno que sigue en control. Joven, ¿cuál es tu deber? ¿Estar en la escuela? ¿Es obedecer a tus padres? Tal vez es trabajar. Tal vez es evangelizar, orar. Tal vez estar en la iglesia. Hacer tu devocional. Hazlo. Hazlo. Muchas veces andamos queriendo encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida, pero no la encontramos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no encuentras la voluntad de Dios para tu vida? Porque andas haciendo 1000 cosas que no debes estar haciendo, en vez de hacer lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer y Dios va a proveer eso para ti. Después de haber sido perdonado y después de haber sido limpiado, ¿sí? Y restaurado, haz lo que tienes que hacer. No se acordó. David no se queda acostado otra vez. Simplemente aprende la lección. Y es un rey. Hemos visto el carácter de Dios contra el pecado, pero también hemos visto el amor de Dios para con el pecador. Y esto se puede resumir de la siguiente manera. Y por cuanto Jehová ha remitido tu pecado, ve y toma lo que Dios te ha encomendado. ¿Sí? Por cuanto Jehová ha remitido tu pecado, ve y toma lo que Dios te ha encomendado. Jehová ha traspasado esa deuda de tu pecado porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él te ha dado gracia. Ve y toma lo que Dios te ha encomendado. Ve y haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Muchas veces le hacemos feo la palabra de Dios porque parece anticuado, parece arrugado a nuestros ojos como esa caja que vimos al principio. Pero no menosprecies la palabra de Dios. Recuerda que tú eres ese hombre. 3 cosas para recordar es que confiesa tu pecado. También recuerda que el pecado trae disciplina, entonces por lo tanto actúa a Dios. Ve, observa a Dios actuar en su misericordia y su disciplina. Van de la mano. Siempre cuando hay disciplina, hay misericordia, hay gracia. Y recuerda que Dios te ha dado una misión eterna, mucho más allá de una misión terrenal. Es glorificar su nombre. Estamos en esta tierra para ser papás, para ser mamás, para ser jóvenes, para ser estudiantes, para ser empresarios, para ser trabajadores, para glorificar su nombre. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que estaba haciendo David. Seguir siendo rey para que el nombre de Dios sea exaltado. Oramos. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado. Ha sido de más. Queremos ser agradecidos. Tantas bendiciones, tal vez trabajo,
A los que están sin trabajo, tú les has suplido de una manera sobrenatural. Familia, esposa, hijos, escuela, comida, tantas bendiciones que tenemos de ti. Debemos agradecer y a recordar que todas esas cosas vienen de ti. Y a recordar tu palabra. A recordar tu palabra que es buena, es sabia para con nosotros y que la podamos apreciar y amar y a no tenerla en poco. Y Dios, ayuda a aquellas personas que han sido tal vez maltratadas, que han sido pisoteadas. A recordarle que tú eres quien hace justicia y que tú quieres un mundo mejor para ellos en la eternidad. Que aquí no vamos a encontrar nada que nos sacie porque hemos sido creados para algo mucho mejor. Dios, ayúdanos también a recordar que yo soy culpable. Pero encontramos tu perdón, tu gracia, tu misericordia en la cruz de Jesús. Por Cristo, te damos las gracias.